La siguiente parte de nuestro tema está relacionado con ciertas métricas utilizadas en la gestión de proyectos de software. En primer lugar, vean que nosotros podríamos clasificar los indicadores en tres categorías. Podría ser indicadores de formación, indicadores de resultado e indicadores de impacto. En este caso, este primer tipo de indicadores se utilizan para medir lo que es el progreso respecto a una meta, a un objetivo. Los de resultados se utilizan para medir los logros respecto al sistema general, al sistema completo. Y los de impacto sería para determinar los cambios que se puedan haber producido en la población, en el sistema, en el proceso, después de haber terminado el proyecto, es decir, en base a lo que hemos construido. Por otra parte, también podemos nosotros clasificar los indicadores como indicadores de gestión, de resultado o producto, de efecto y de impacto. Cuando hablamos de indicadores de gestión, estaríamos hablando aquellos que se utilizan para realizar el monitoreo de procesos, de insumos, de actividades que se ejecutan con el fin de lograr productos específicos de un proyecto, de alcanzar objetivos específicos. Aquí tendríamos algunos ejemplos de indicadores de gestión en términos de lo que es educación. Por ejemplo, podría estar el costo de la hora de formación. Vean que es un cálculo muy parecido al anterior, valor ejecutado o decir lo que hemos gastado entre la cantidad de horas que hemos brindado, el costo por alumno en formación, el número de participantes por docente, etcétera. Tenemos también algunos ya más relacionados con nuestros proyectos de desarrollo de software. Podría estar el costo por hora hombre, el cual es simplemente el valor presupuestado, valor ejecutado, perdón, entre la cantidad de horas hombre que se han utilizado. Tenemos el porcentaje de avance, que sería la cantidad de objetivos cumplidos por 100 entre la cantidad total de objetivos. Y así podríamos generar tantos indicadores de tipo gestión como consideremos necesario. Aquí otro conjunto más de indicadores. Ahora bien, cuando hablamos de los indicadores de resultado o producto, estamos hablando de aquellos que relacionan los bienes y servicios generados por el proyecto con los recursos que se necesitaron para su obtención. Es decir, estamos hablando de indicadores de eficiencia generalmente. Resultan de las actividades de transformación de los insumos que generan incrementos en los productos. Fíjense que aquí tenemos algunos ejemplos. En el área de desarrollo de software podríamos hablar, por ejemplo, de variación de cantidad de errores, que sería la cantidad de errores antes sobre la cantidad de errores después menos la cantidad de errores antes por 100 entre la cantidad de errores antes o la cantidad de errores totales dependiendo del caso, el porcentaje de cumplimiento del miembro del equipo, y así podríamos nosotros generar muchísimos tipos de indicadores dependiendo en todo momento del caso que estemos estudiando. Cuando hablamos de los indicadores de efecto,
se refieren a las consecuencias inmediatas. Tienen que estar pendientes de esto, que es la diferencia entre el de efecto y el de impacto. El de efecto es consecuencias inmediatas del sistema sobre personas y procesos. Van a representar entonces el punto de encuentro entre las acciones realizadas y los requerimientos del cliente. Es decir, van a evaluarse en base a elementos internos especialmente. Aquí tenemos algunos ejemplos. Luego de esto nos quedarían solamente los indicadores de impacto. En este caso van a representar el cambio que se espera en la empresa una vez que el sistema sea implementado. Usualmente se miden después de un periodo de mediano o largo plazo. Vean que el anterior era inmediato. Este requiere de un lapso de tiempo antes de su evaluación. Allí está la principal diferencia entre ellos. Además, el de efecto generalmente está vinculado con elementos internos del sistema, mientras que el de impacto está relacionado con elementos externos. ¿Alguna pregunta sobre esta parte de los indicadores? Me tomé esa leche que compraste. ¿No tiene Oriol Future? Ciérralo. Bueno, gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a continuar entonces ahora hablando un poco todavía acerca de métricas de el software. Fíjense que a nivel de software habíamos hablado de indicadores dentro de lo que es la actividad de desarrollo de software. Podemos hablar acerca de indicadores de proceso y de ejecución. Aquí uno tiene que ver con los procesos intermedios, es decir, antes de ver esos resultados, y el otro directamente con el resultado final. Dentro de los indicadores de proceso podemos ver las siguientes categorías. Estarían los indicadores de estrategia, que mayormente lo que buscan es informar acerca de los diversos factores externos que influyen en lo que es el proceso de una actividad. ¿Mi chaqueta, Milena? Tenemos lo que es los indicadores de estructura, que van a valorar los recursos disponibles en función de los que necesitamos para ver si es posible alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Tenemos los indicadores de proceso en sí, que evalúan cómo se desarrollan las actividades medias dentro del proceso de gestión. Tendríamos también los de economía, que estaría relacionado con los recursos que hemos utilizado y los recursos disponibles. Fíjense que en este caso el de economía y el de estructura deben estar pendientes de diferenciarlos bien. El de estructura son lo que tenemos y lo que necesitamos, mientras que por otra parte el de economía es lo que ya utilizamos y lo que había, lo que teníamos. Entonces fíjense que son dos totalmente diferentes.
En tercer lugar estarían los de resultados, pero recuerden que estos son resultados intermedios, procesos intermedios, perdón. Entonces van a medir el resultado final de cada uno de esos procesos intermedios o independientes. En este estamos hablando que estos son indicadores que están más relacionados con el desarrollador, con la gestión interna de los procesos. Cuando hablamos de los indicadores de ejecución, están más relacionados con el cliente. En este caso, hablamos de eficiencia, que sería darle mayor importancia a los recursos empleados en relación con los resultados obtenidos. Eficacia, que va a comparar los resultados obtenidos con los previstos. Y efectividad, que evalúa el resultado global concreto con lo previsto. Fíjense que en este caso debemos estar pendientes de no confundir los términos. Cuando nosotros hablamos de eficiencia, eficacia, estamos hablando de qué tanto nosotros logramos respecto a los objetivos que habíamos planteado. Nosotros cuando hablamos de eficiencia, principalmente se enfoca en lo que es el costo, qué tanto nos costó alcanzar los objetivos logrados. Pero cuando hablamos de efectividad, estamos combinando ambos elementos. Fíjense que un sistema donde nada más nos enfocáramos en eficiencia, al llegar al monto establecido por el presupuesto, tendríamos que abandonar el resto de los objetivos que estén pendientes, porque no podríamos superar dicha barrera. Cuando hablamos de un sistema solamente basado en eficacia, tendríamos que buscar la manera de cumplir con todos los objetivos, sin importar que nos excediéramos dentro de los costos planificados. Como pueden ver, ambas situaciones en realidad no son óptimas de manera independiente, porque el limitarnos simplemente por un presupuesto, porque no podemos pasar de cierto costo, puede traernos problemas en cuanto a la calidad de nuestro sistema. El llevarnos a buscar soluciones más económicas o abandonar ciertos aspectos que podrían ser de importancia. Por otro lado, el enfocarnos solamente en los objetivos puede llevarnos a sobrepasar exageradamente los costos planificados, y esto también sería contraproducente para el negocio, pudiendo llevarlos inclusive a situaciones de endeudamiento o quiebra, solamente por querer alcanzar todos los objetivos que se habían planificado. Por otra parte, el punto ideal estaría en base a la eficiencia. Nuevamente entraría en juego el criterio de Pareto, el jerarquizar adecuadamente los procesos y trabajar en función de aquellos que van a brindar mayor valor al negocio. Y luego, una vez que esto se logre, enfocarnos en el resto, en aquellos que podamos lograr con lo que tengamos disponible de recursos. Esta sería realmente la única manera de optimizar realmente el sistema a través de la efectividad en nuestros procesos y actividades. Por otra parte, cuando nosotros estamos pensando en métricas del software, debemos nosotros eh, enfocarnos en tres aspectos fundamentales. Fíjense que las métricas del software se pueden entender como ese proceso que necesitamos
para cuantificar y simbolizar sus atributos y los diversos aspectos que están vinculados a él. Estas van a aportar valoraciones tanto para el proceso como para el producto de software. Y también para lo que es el proceso utilizado para la construcción durante el proyecto, siendo entonces requisito fundamental de todo desarrollo de software el contar con unas métricas adecuadas, ya que las mismas no solo ayudan a controlar el proyecto, sino que también contribuyen a mantener la calidad del producto final. Fíjense que aquí tenemos tres tipos de métricas indicadas: la del proceso, la del proyecto y la del producto. Cuando nos referimos a las métricas del proceso, estamos hablando de ese problema, de esa situación respecto a la cual estamos nosotros tratando de construir el sistema. Eso debe estar enfocado en una serie de métricas adecuadas. Cuando hablamos de la métrica del proyecto, son aquellas relacionadas con la metodología que vamos nosotros a utilizar para lo que es la gestión, la construcción, el desarrollo de ese software. Estas métricas son bastante diferentes de las del proceso y de las del producto en sí. Cuando hablamos de las métricas del producto, estamos hablando de esas que nos van a permitir evaluar la calidad final del sistema que estamos construyendo y poder así garantizar que cumple con los requerimientos que se establecieron para él. Vean que cada una de ellas está enfocada en un criterio totalmente diferente de las demás, pero las tres son indispensables si queremos crear un producto de software de calidad. Aquí entrarían entonces recordar tres conceptos. En este caso, estaríamos hablando de calidad, proceso y recursos. ¿Qué sería para ustedes la calidad? En pocas palabras, ¿qué sería o qué representaría para ustedes la calidad? Lo hemos dicho varias veces. Sería la satisfacción de la necesidad del cliente. Muy bien. ¿Alguien que complemente para añadirle algo más? Profe, ¿la calidad es lo mínimo requerido? Bueno, lo mínimo no, pero sí un nivel requerido. Muy bien. Entonces fíjense que cuando estamos hablando de la calidad, estamos hablando de ese nivel de satisfacción que se ha establecido para el cliente. ¿Qué tan adecuado es ese sistema para las necesidades que se pretende que él cubriera? Entonces allí sería que estaríamos hablando en términos de la calidad. Nosotros cuando vayamos a pensar en calidad debemos pensar en minimizar los defectos que pueda tener el sistema, en que el sistema sea capaz de ser lo más confiable posible, en que sea lo más completo y lo más correcto posible, que sea capaz de hacer todas las funciones que necesita el cliente de la mejor manera. Ahora bien, ¿qué sería entonces un proceso? ¿Qué sería dentro del desarrollo de software un proceso? Fases sucesivas, profesor.
Ajá, un conjunto de fases. Ajá, y faltaría un pedacito más para completar. Una Sucesivas. secuencia de tareas Ajá, para Para lograr un alcanzar un objetivo. objetivo. Exactamente, eso es lo que quiere que ya. El proceso no es más que una secuencia de fases, de tareas, de actividades, como quieran llamarlo, que nos permiten alcanzar un objetivo establecido. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un proceso para fabricar un producto, un proceso para construir un software, etcétera. Todos tienen en común, véanlo como lo vean, las mismas características, que son varias fases, varios pasos que hay que cumplir para alcanzar una meta establecida. Ahora bien, ¿qué son los recursos? ¿Qué sería un recurso? Vendría a ser un medio que se dispone, del cual se dispone, podría ser un recurso humano, material, es algo que se va a utilizar dentro del proceso. Eso, por ahí está bastante cerca. Los recursos sí. Conjunto de elementos. Ajá. Los recursos son esos elementos que tenemos disponibles y que deben ser utilizados para poder realizar nuestros procesos. Si nosotros vamos a fabricar un producto, lo más probable es que tengamos que utilizar como recursos una mano de obra, una serie de insumos, etcétera, una serie de equipos. Entonces, los recursos pueden ser cualquier clase de elementos que nos permitan a nosotros ejecutar un proceso. Vean que inclusive el tiempo mismo es también un recurso que es fundamental y que muchas veces pasamos por alto. Bueno, muchachos, 5 minutos de descanso.